segundo conferencista de la jornada de hoy. Él es PhD en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es magíster en Gestión para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica de Temuco, especialista en Diseño, Administración y Evaluación de Proyectos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. También es economista de la Universidad Técnica Particular de Loja. En el ámbito laboral se ha desempeñado actualmente como presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, CASES. Es presidente de la Comisión Interventora para el Fortalecimiento Institucional, CIFI-CES, para la Universidad Nacional de Loja. Director y subdirector del área biológica y biomédica de la UTP. También es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador y es miembro del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas. Actualmente posee 15 publicaciones científicas en Scopus, Latindex, libros revisados por pares. Ha tenido a su cargo 21 proyectos del ámbito educativo, empresarial y recientemente en el campo bioeconómico. Es profesor de política económica, macroeconomía, economía ambiental, desarrollo económico sustentable y proyectos en la Escuela de Economía, Gestión Ambiental e Ingeniería Agropecuaria UTPL. Así también como profesor de posgrados en la UTPL y de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Espocho. Ha dictado cursos en México, Brasil, Canadá, España y entre otros países. Sus líneas de investigación y publicaciones se enmarcan en temas relacionados a las percepciones socioambientales, uso del suelo, política pública y ambiental. Y el día de hoy nos acompaña como conferencista del Congreso COTEC 2020 con el tema Tecnologías disruptivas en la educación. Damos paso a la conferencia del PhD Juan Manuel García, presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CASES. Gracias por participar en este importante congreso. Le recordamos que tiene 40 minutos para su intervención. Además nos acompaña la licenciada Bexy Coello, compañera docente y amiga intérprete de lengua de señas. PhD Juan Manuel García, toda una comunidad académica lo escucha. Adelante. Muchísimas gracias, Jennifer. Un especial agradecimiento al doctor Gabriel Ceballos, rector del Instituto Superior Tecnológico Sáchila, a las autoridades y comunidad académica de los institutos superiores técnicos y tecnológicos del país, especialmente, claro está, de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. A Tulio Medeiros, una brillante exposición, deja la vara muy alta, espero poder acercarme a parte de su brillante exposición. No solamente es un grato honor el poder participar en un evento como este, sino también creo que este tipo de espacios generan diálogo y movilidad académica, y eso es importante. Son esenciales, por lo tanto, también para evidenciar la importancia de la educación técnica y tecnológica. Yo he manifestado algunas veces que la educación es en definitiva el único elemento que nos permitirá que nuestros jóvenes mejoren su calidad de vida, se muevan socialmente. Y si la educación es importante, la educación pública es muchísimo más importante. Es el gatillante social. En todos los estudios que se hagan en Latinoamérica, en Iberoamérica, encontraremos que el elemento fundamental para que puedan salir adelante nuestros jóvenes es efectivamente la educación pública. Y creo que en este momento, luego de la situación que hemos tenido que vivir con nuevos comportamientos y nueva normalidad, digámoslo así, una nueva normalidad que esperamos tener, la educación técnica y tecnológica va a ser aún mucho más importante. Me llamó mucho la atención la siguiente misión institucional: formar profesionales íntegros con mentalidad global y pensamiento crítico mediante la docencia, investigación, innovación tecnológica y la vinculación, que aporten al desarrollo económico, político, social y cultural, respondiendo a las necesidades de las provincias del país. Seguramente para mi apreciado Gabriel salta claramente que es la misión del Instituto Superior Tecnológico Sáchila.
Y hay dos términos que me llaman la atención y que quiero tomarlo como parte inicial antes de incluso entrar hacia mi presentación de tecnologías disruptivas en la educación. Y son estas palabras de mentalidad global y de pensamiento crítico. ¿Por qué la mentalidad global? Porque, bueno, en primer lugar estamos en procesos reales de globalización. Tanto se globalizó el mundo que una infección viral traspasó las barreras en menos de 30 días, en menos de 60 días, porque el comercio exterior ya se lo vive con una rapidez impresionante, cada vez con menos trámites, cada vez con menos trabas, diría yo también. Y esto ha obligado a que nuestras sociedades replanteen su participación en las distintas dinámicas económicas, políticas y culturales. No podemos negarnos, la globalización vino, se quedó, en muchos de los casos ha sido positivo, en muchos otros tantos totalmente nefasta y funesta. Hemos superado, creo yo, también esa definición de dimensiones nacionales. Hay que pensar que debemos tener relaciones laterales. El ejemplo claro está de la cooperación sur-sur. Ya no solamente podemos hablar de cooperación norte-sur, sino también de aquella cooperación sur-sur, con países de nuestro mismo nivel o de nuestro mismo continente. Brasil, uno de los ejemplos, pero también con aquellos que son países más pequeños y con los cuales aún tenemos algo que dar. Recordemos que vivimos en modelos de sociedades de consumo que buscan transitar a sociedades desarrolladas, que produzcan bienes y servicios, pero que también intenten generar algo de, no algo, sino una gran cantidad de acceso para todos hacia esos bienes y servicios. No es suficiente simplemente consumir información. El momento que como docentes recibimos información no la trasladamos al estudiante. Creo que un efecto de la globalización es también demostrar que los docentes universitarios, los docentes de institutos técnicos y tecnológicos, los docentes de instituciones educativas secundarias, básicamente nos hemos convertido en facilitadores, ya no en aquellos poseedores y dueños del saber. Esta mentalidad global es pertinente, felicito al instituto por esta visión, adquiere una dimensión sustancial en todo el proceso de aprendizaje. No podemos limitar la gestión, no podemos limitar nuestra capacidad de generar impacto que trascienda en lo local, pero también a lo global. El pensamiento crítico creo que es necesario a la par de impulsar la mentalidad global. Tenemos que plantear un concepto que sea una condición necesaria también. O sea, el pensamiento crítico debe ser esa capacidad de comprender el mundo desde un concepto de libertad. Y ese concepto de libertad debe estar orientado a la transformación de procesos educativos, de la sociopolítica, porque el estudiante ya debe de ser objeto, sino tiene que pasar a ser un sujeto activo y responsable del construir su entorno. Es por eso que considero que efectivamente tanto mentalidad global y pensamiento crítico no solamente sean parte de una institución, sino que sean los lemas también de vida y de movimiento pedagógico y de construcción de modelos pedagógicos en cada una de nuestras instituciones. En este momento creo que nos toca o nos ha tocado a todos el pensar cómo vamos a reconstruir nuestros sistemas educativos. Hombre, no estoy siendo en lo absoluto peyorativo o considerar que todo se destruyó, pero sí en el sentido en que tenemos que deconstruir para reconstruir. Los sistemas educativos no solamente se destruyen por cataclismos creados por el hombre, como una guerra, sino también por efectos como el que estamos viviendo, en donde se nos obligó, la naturaleza nos obligó a adaptar y a adoptar nuevas tecnologías. ¿Cómo vamos a garantizar calidad de la educación en países o en continentes como el europeo, en donde la crisis migratoria es una realidad? ¿Qué vamos a hacer en nuestros colegios, en nuestros institutos superiores ante los desastres naturales, ante los fenómenos de cambio climático que vamos a tener en el futuro? ¿Cómo vamos a lograr que los sistemas educativos continúen en medio de una pandemia global? Estas que son las preguntas con las cuales inicio mi exposición me llevan a tratar de dimensionar la complejidad de lo que nos vamos a enfrentar como sistemas educativos. Pero también tenemos que estar claros que necesitamos respuestas en el contexto inmediato. El reclamo exclusivamente hacia las autoridades de control o la ausencia o no focalización de políticas públicas es interesante, pero no aporta en nada, puesto que nuestros niños, nuestros estudiantes necesitan políticas públicas institucionales que sean preventivas. Hoy, dolorosamente, y es de lo poco positivo que podemos ver,
La pandemia del COVID nos obligó a pensar en otras modalidades y metodologías de educación. Las instituciones que estaban listas para afrontar ese escenario podrán adaptarse con mayor facilidad. Aquellas que tenían educación a distancia, que es distinto de la educación online, pudieron dar ese paso más fácilmente que aquellas que no lo tenían. Y probablemente las online estarán pensando ya en la modalidad virtual, que es distinta y que seguramente es hacia donde vamos. Es por eso que he presentado esta ponencia ante ustedes y que básicamente tendré estos 3 puntos: la realidad virtual, las plataformas colaborativas y la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender de esta situación. Las dificultades y debilidades evidenciadas nos van a servir como una experiencia para fortalecer nuestro sistema. Hay un aprendizaje que es necesario, que considero que es fundamental. Y en ese sentido creo que las tecnologías disruptivas en la educación se refieren a la incorporación efectivamente de nuevas tecnologías en los procesos educativos. El término de disrupción, que espero que pueda ser el valor agregado de esta propuesta, no solamente trata de incorporar tecnologías, por incorporarlas, es decir, tenemos que pasarnos online un entorno virtual de aprendizaje. No, tras todo eso viene un cambio conceptual de ruptura de paradigmas, de elaboración de modelos pedagógicos distintos para poder generar y desarrollar competencias en los estudiantes. Creo que todos ya hemos abandonado el concepto de educación por contenidos y pensamos en básicamente en ser facilitadores para desarrollo de competencias, que además el mercado laboral cada vez más exigente y las demanda. Las nuevas tecnologías, por lo tanto, implican modernización y desde un enfoque crítico representan estas oportunidades de reconceptualizar los procesos educativos. Hay que pensar en que debemos romper esta posición de planes de contenidos, incluso de sílabus o de currículums no solamente estrictos, sino que van contra toda lógica del mercado. Hay que pensar en que necesitamos mayor flexibilidad y eso solamente lo haremos con esos cambios y con esa disrupción tecnológica. La educación nos sirve básicamente para cambiar. En el contexto actual, la presencialidad de estudios va a ser muy limitada. Todos creo que estamos muy claros que a lo largo de este año o de lo que termine de este año, tendremos que tomar con mucho control, con mucho cuidado nuestro retorno a las actividades presenciales. Y las nuevas tecnologías efectivamente van a permitirnos que sean herramientas que se ajusten a modalidades en línea. Sin perjuicio de lo señalado, la tecnología en los espacios áulicos no es una herramienta temporal o alternativa. Es una estrategia que moderniza la educación. ¿Qué es lo que nos ha mostrado esta experiencia? Esta experiencia nos mostró que la inclusión de nuevas tecnologías es positiva para el sistema. Más dura, más fuerte al inicio, totalmente de acuerdo, pero seguramente no solo en términos de sostenibilidad nos permitirá tener mejores resultados de aprendizaje. Finalmente, en mi parte introductoria, considero que las nuevas tecnologías son un elemento fundamental para garantizar también la internacionalización académica. Tenemos ejemplos muy claros a lo largo de todo el país, como en colegios secundarios ya se tienen alumnos no solamente de distintas provincias del Ecuador, sino incluso de países cercanos, de fronteras cercanas a nuestro país. Por lo tanto, debemos pensar que los sistemas de educación superior tienen esta posibilidad de modernizar y de actualizar también las estrategias pedagógicas y las propuestas curriculares, que es algo que les mencionaba. Hay que pensar en blockchain, hay que pensar en que los estudiantes pueden salir con varias opciones tecnológicas, con varias especialidades, no solo una. Hay que pensar que los planes curriculares no pueden aprobarse para 5 años, sino que tienen que adaptarse año a año y no debe haber una regulación tan exigente o si la existe tiene que ser ágil para permitir esos cambios y ajustes al mercado laboral. Las tecnologías disruptivas, por lo tanto, superan las conceptualizaciones clásicas de la educación in situ y generan ambientes de democratización y alfabetización digital, lo cual es otro reto para Latinoamérica, pues son indispensables en una sociedad en que la capacidad de conexión con otras personas y con mercados marca la diferencia. Quisiera aquí topar ya el primer punto, que es sobre la realidad virtual, y en esto hablar sobre algunos ejemplos de tecnologías disruptivas en educación. No podemos negar el gran esfuerzo que las instituciones de educación superior, universidades y escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos superiores o no en nuestro país han realizado grandes esfuerzos para contar con materiales, con escenarios didácticos para reforzar los aprendizajes.
La construcción de laboratorios, de adquisición de materiales han evidenciado siempre la importancia de incluir espacios de formación dual, que creo yo y planteo a las distintas autoridades académicas que se encuentran aquí presentes como una alternativa y una necesidad urgente. Es fundamental el pensar en formación dual e incluso una formación dual en donde entre lo virtual, en donde entren las simulaciones. Los laboratorios pueden pasar a ser simulaciones y simuladores efectivos que permitan a todos ser más competitivos. La capacidad instalada en términos de infraestructura depende de la visión institucional y de la planta docente. Hemos tenido grandes esfuerzos en el país por dotar de infraestructura, por dotar de formación bruta de capital fijo, como decimos los economistas. Pero depende también de la visión institucional. Si no se sueñan en las autoridades, si las autoridades no sueñan con sus estudiantes, si no hay un apoyo de la planta docente, no podemos hacer nada. Ahora, no estamos siendo ilógicos e negar que también dependen de los recursos financieros. No es posible pensar que la realidad virtual apareció este año. La realidad virtual es una respuesta y esta tecnología ha sido desarrollada desde la década de los 60. Varios académicos de diversos campos actualmente del conocimiento han visto la potencialidad de esta herramienta para la educación superior. Hay que orientarse, hay que buscar cooperación entre las instituciones. El acceso a la tecnología y sus costos va a ir disminuyendo paulatinamente. Esta pandemia nos ha mostrado la necesidad de compartir tecnología, de que las empresas más grandes o las instituciones más grandes dejan de utilizar cierto tipo de tecnología que, siendo buena y más eficiente que aquellas empresas más pequeñas que la tienen, puede ser adoptada por los más pequeños. Y eso generará, evidentemente, menor necesidad de recursos financieros y mayor acceso a esos mismos. En los ejemplos de realidad virtual, por ejemplo, la empresa HoloLens, que la pueden buscar en Internet y conseguir, y la Case Western Reserve University, han desarrollado un software para estudiar anatomía en función de hologramas. Es algo real, ya no es ciencia ficción. Es algo con lo que están estudiando nuestros estudiantes. Es algo con lo que están teniendo acceso los estudiantes de medicina. No es un simulador exclusivamente en donde se ve una presentación en 2 dimensiones, sino ya es un holograma que pueden los estudiantes tener acceso. Y son básicamente la utilización de estas gafas que en la gran mayoría o en muchas de las universidades en medicina en el Ecuador ya se están adquiriendo. La Georgia State University utiliza esa misma tecnología para sus estudiantes de arquitectura, para todos aquellos que tienen que ver e ir hacia la parte de ver lo que fue la historia antigua, tumbas en Egipto sin necesidad de movilizarse. Todos sabemos que no lo vamos a poder hacer durante mucho tiempo. Visitar el Imperio Romano o la Universidad de Cape Town en Sudáfrica reconstruye arquitectónicamente ciudades alemanas. ¿Cuál es la diferencia para poder hacer esto? Básicamente confiar en los chicos, confiar en sus docentes, porque lo que se necesita es la preparación, la capacitación de nuestros ingenieros, software que son asequibles a todo el mundo, el tiempo para hacerlo y confiar. Porque el mismo cerebro que tenemos nosotros lo tienen en estas universidades y podemos salir adelante. El segundo punto muy importante para mí, para presentarles, es sobre las plataformas colaborativas. Creo que todos hemos conversado en relación a esto. Hace algún tiempo vemos con mucha intensidad, digámoslo así, la utilización de estas plataformas. Los entornos digitales no solamente se utilizan para tener repositorios o aglomeraciones de investigaciones y bases de datos. Básicamente, una plataforma colaborativa nos permite tener una interacción directa entre académicos de otros lados. Seguramente yo no hubiese tenido la oportunidad de conocer a Tulio tal como el día de hoy, a Tulio Medeiros. Y esta plataforma Zoom nos permite tener esa relación entre académicos. He aceptado con mucho gusto la invitación a formar parte de la red que mencionaba. Y eso no se hubiese podido lograr sin tener básicamente una plataforma que informáticamente es igual a las otras, pero que en función de los equipos de investigación de las instituciones, hablamos de una colaboración directa. No solamente para hablar de información y resultados de investigación, sino efectivamente para pensar en que las investigaciones se pueden desarrollar en forma colaborativa y a nivel internacional. Hay una serie de organismos como la UNESCO y SALC, por ejemplo, que facilitan conferencias internacionales sobre
educación superior, direcciona las necesidades de establecer estos mecanismos de movilidad. Todo hemos hablado y siempre que buscamos algún concepto vamos a la UNESCO. Pues bien, esta misma institución ha generado y genera en la actualidad a través de videos, de presentaciones y foros, concursos abiertos, recursos educativos suficientes para aplicarlos en nuestras instituciones. Esta eliminación de barreras geográficas y presupuestarias han marcado una nueva dinámica para la generación de alianzas estratégicas. La alianza y la conversación que hemos tenido el día de hoy no nos ha costado un centavo, tan solo el compromiso de poder hacer cosas en forma conjunta. Esto implica que a nivel local debemos desarrollar ecosistemas académicos. Qué importante es saber que los institutos técnicos y tecnológicos públicos están desarrollando esos ecosistemas. Se unen, se apañan, se acompañan, discuten y se apoyan para salir adelante, para desarrollar con esfuerzos individuales que son importantes, pero para formar partes de redes locales y redes internacionales. Las plataformas colaborativas sabemos que representan una ventaja competitiva, debemos usarla, porque habrán otros sistemas que no aprovechan estas herramientas. Estas nuevas tecnologías son el medio de acceso a la educación superior global y tenemos la responsabilidad de garantizar este camino. Pueden encontrar ustedes abiertas a todo el mundo, como por ejemplo el programa de la Open Cloud Consortium, que permiten a académicos de diversas partes del mundo compartir bases de datos que antes eran inaccesibles. Recordemos que muchas veces lo que encontramos en Google o en Scholar Google son cosas muy interesantes, muchas de ellas actuales, pero no necesariamente son las más actuales. Hay muchas bases de datos, hay mucha información que debemos tener, que eran inaccesibles y ahora se están compartiendo. De igual manera, creo que todos estamos utilizando el Google Docs para generar, comentar, revisar documentos en forma remota, así como podemos aplicar distintas software para crear aulas globales. Hay otros ejemplos como Wikispace, el Genius, el Checkup, el Google Hangouts, que estamos utilizando todos. Hay información muy interesante que debemos pensar. Y debemos ir pensando sobre todo en que tenemos realidades aumentadas que efectivamente nos van a permitir la interacción entre el estudiante y el mundo real. Esto es lo que necesitamos, el mundo real. Pasar de la teoría, permitir que el estudiante tenga simultáneamente acceso a teoría y práctica. Muchas veces hablamos que primero damos teoría, luego damos práctica, primero las clases teóricas, que el estudiante luego va a hacer la práctica. No, probablemente aprender haciendo y el reto es que el estudiante tenga simultáneamente esta interacción entre teoría y el mundo real. Una de las aplicaciones más conocidas de realidad aumentada en este momento que está disponible es la educación en este proyecto Magic Book del grupo activo HIT de Nueva Zelanda. Básicamente permite que el alumno lea un libro real a través de un visualizador y que pueda ver sobre las páginas reales contenidos virtuales, los pueda alterar, los pueda tocar, los pueda mover, ver las imágenes, saber en dónde se encuentra, hacer comentarios, y eso es importante. El Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Harvard están desarrollando aplicaciones de realidad aumentada para las que debemos prepararnos, porque esta tecnología va a llegar a nuestros países. Pero lo que hay que entender es que la tecnología también solamente sirve cuando es amigable. Qué difícil que es, ¿no?, para todos nosotros cuando utilizamos un software de código abierto o un software libre. Qué poco amigable. Sin embargo, terminamos usándolo, porque no cuesta, porque es más potente, porque nos significa mayor beneficio. Pues bien, hay que pensar que la realidad aumentada de la tecnología tiene que ser lúdica, utilizarse en formatos de juegos para involucrar a los estudiantes de educación, en este caso secundaria, pero ¿por qué no superior? Finalmente, quisiera terminar mencionando algo sobre lo que tiene que ver en este sentido sobre los sistemas de información de inteligencia artificial. Todo lo que he hablado va a tener que ser retomado por muchas de las instituciones de educación y está siendo retomado por las instituciones de educación superior del mundo. Los sistemas informáticos tienen que actualizarse y tenemos que ir pensando en inteligencia artificial. Esto porque han servido para generar espacio de respuesta a consultas de alumnos y enviarles recordatorios por email. Ya hay universidades, institutos técnicos y tecnológicos en el mundo, en Latinoamérica, que establecen relación directa con sus estudiantes y que se les contesta automáticamente, pero no es un profesor el que les contesta, sino es básicamente un robot, un bot,
que puede tener la capacidad de asesorar, de acompañar, porque no hay nada peor en un sistema online que el sentirse solo y sentirse abandonado. Estas aplicaciones van a servir para registrar avances en el campo de aprendizaje. Por favor, es necesario y es fundamental que trabajemos todos en el desarrollo de competencias, más aún en el sistema online. Y algo que tal vez nos estamos olvidando, el primer punto para desarrollar competencias para nuestros estudiantes es que el docente se capacite y desarrolle competencias tecnológicas online y virtuales. Uno de los mayores inconvenientes ha sido simplemente ponernos a nosotros como docentes frente a una cámara de Zoom a que hablemos y demos una charla de clase, grabarla y subirla a los estudiantes. Eso no puede ser. Lo principal y fundamental es volvernos profesores que manejamos metodologías híbridas para poder dar clase. Los sistemas informáticos deben ofrecer tutorías personalizadas, deben tener la capacidad de moderar discusiones e intervenir en el contexto para estimular el aprendizaje. Seguramente esto de la inteligencia artificial nos hace pensar en cosas muy alejadas de nosotros, pero no es así. Es básicamente la capacidad de generar algoritmos. Todos nosotros cuando entramos a Facebook, a Google, a cualquier red social, nos sometemos a la aplicación de algoritmos y no nos ha pasado nada. Más bien se han adaptado para saber qué queremos, conducirnos y tal vez en algunos casos incluso manipularnos hacia la forma en que hacemos las cosas. Quitando el aspecto de manipulación, nosotros debemos generar también algoritmos para saber cómo los estudiantes aprenden mejor. Debemos analizar las necesidades de los individuos, debemos adaptarnos, los chicos, nuestros jóvenes estudiantes. Debemos pensar en las necesidades que ellos tienen y pensar que la clase como algo integral. Hay que saber almacenar información, hay que saber cómo generamos tendencias para acelerar el uso y los procesos de metacognición. Creo que todos hemos escuchado en algún momento este editorial, la editorial Pearson. Y Pearson está generando básicamente una aplicación para ofrecer a los estudiantes retroalimentación instantánea sobre su avance. Que estén revisando el libro, que estén revisando un software y que puedan automáticamente ser corregidos en función de lo que están haciendo. También que le permite evaluar el nivel de conocimiento del estudiante mientras analiza su estado de ánimo. Finalmente, y antes de terminar esta exposición, creo que debemos pensar en la obligación que tenemos también como parte de institutos técnicos y tecnológicos. Seguramente nosotros tenemos la mayor cantidad de fortalezas, aunque mayor cantidad de responsabilidades, para hablar de nuestras tutorías virtuales, para dar sugerencias, para brindar recursos educativos y simultáneamente orientar y animar a los estudiantes cuando encuentren dificultades. Y eso es lo importante. Nos encontramos frente a realidades de uso masivo que se pueden adaptar a necesidades específicas y pueden dar respuestas inmediatas en función de lo que cada estudiante quiera hacer. Pero para esto necesitamos todos trabajar en equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, estimado PhD Juan Manuel García. Agradecemos por su intervención con el tema Tecnologías disruptivas en la educación. Antes de pasar a las preguntas, les informamos que en este momento en el chat de nuestra transmisión en vivo se está publicando el link del formulario donde podrán registrar su asistencia a esta conferencia. Enseguida vamos con la ronda de preguntas formuladas por nuestros participantes dirigida hacia nuestro ponente. La primera pregunta que tenemos es, tomando en consideración el tema de inclusión, ¿existen en la actualidad plataformas colaborativas enfocadas para personas con discapacidad? Sí, efectivamente, y de hecho conozco algunas de las plataformas que se utilizan para evaluación a distancia en el país. Una de las universidades probablemente pionera en el país ya utiliza este tipo de plataformas, sobre todo para aquellos con necesidades diferenciadas visuales y auditivas. Ahora, fíjense que eso también nos lleva a otra cosa. La plataforma es una herramienta, pero los contenidos que yo genero para que estén en las plataformas también tienen condicionantes que nos deben permitir inclusión. Elementos muy sencillos como escribir, y está así comprobado por muchos estudios, que escribamos exclusivamente con justificación hacia la izquierda, que utilicemos un tipo de letra específica, que no justifiquemos el texto, son algunos de los elementos que nos permiten también generar los documentos o, digamos así, los insumos para poner en estas plataformas colaborativas. La plataforma es una herramienta. Lo que debemos pensar es en modelos pedagógicos inclusivos de calidad.
Muchas gracias por su respuesta, estimado. Tenemos otra pregunta. Dentro de todos los temas tratados en esta conferencia, ¿cuáles serían las mejores estrategias y metodologías que deberían ser aplicadas para asegurar el aprendizaje de los estudiantes en los institutos técnicos y tecnológicos? En primer lugar, yo creo que debemos ir pensando muchísimo en lo que es utilizar lo que la legislación, la ley y el reglamento de régimen académico nos permite. En primer lugar, aprovechemos la formación dual. Es una necesidad para el país. Hay recursos de organismos de cooperación internacional. La cooperación alemana está durante algunos años trabajando aquí en eso. Aprovechémoslo. En segundo lugar, yo creo que es necesario, tomando en cuenta y con respeto a los docentes pedagogos, también tengo una maestría en pedagogía universitaria, pero tenemos que pensar en clase invertida, en flipped learning, en capacitar a nuestros docentes en lo que es cómo generar un aula invertida. Necesitamos aplicar también conceptos de design thinking, de diseño, de emprendimiento. ¿Por qué pensar que cada una de nuestras materias no puede ser una aquella en donde apliquemos pedagogías que se basen en el en emprendimiento social, en emprendimiento económico también? Pero hay todo este tipo de metodologías. Uno de los métodos que he aplicado durante muchos años para dar clase y en el cual me certifiqué es el método ELI, la enseñanza libre de improvisación. Es muy importante y yo he aplicado como decano, como autoridad académica también, el hecho de fomentar en mis profesores que hagan profesores y profesoras que hagan sus doctorados, que hagan sus maestrías. Pero tal vez es necesario que retomemos el hecho de capacitarnos en este tipo de certificaciones, de certificarnos en clase invertida, en diseño e innovación, en método ELI. O sea, hay que ir pensando que esas son alternativas también para poder dar clase. Muchas gracias por sus respuestas, estimado PhD Juan Manuel García. Antes de culminar, pues queremos informarle que en su email y en su contacto telefónico se encuentra el archivo con el certificado de su conferencia que dice lo siguiente. Lo voy a leer textualmente. Los institutos superiores públicos de Santo Domingo confieren el presente certificado al PhD Juan Manuel García, presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CASES, por su valioso aporte a la realización del primer Congreso Tecnológico Virtual COTEC 2020. Las ciencias técnicas hoy, su epistemología, investigación, innovación y desarrollo. Como conferencista magistral con el tema Tecnologías disruptivas en la educación. Santo Domingo, 6 de octubre del 2020, firma Gabriel Estuardo Ceballos, PhD, presidente del Comité Científico COTEC 2020, y el magíster Jordanis Ramos, presidente del Comité Organizador COTEC 2020. Agradecemos su intervención, estimado PhD Juan Manuel García. Quisiéramos que en este momento pueda dirigir algunas palabras hacia los presentes que fueron partícipes de su intervención. En primer lugar, agradecerles por tomarnos en cuenta para poder acercarnos desde los institutos técnicos y tecnológicos públicos y privados también de nuestro país. Estamos en el proceso de evaluación y acreditación de los mismos. Sabemos que es una instancia muy importante para todos nosotros. Decirles que el CASES, la Comisión de Institutos, toda la institución, está siempre en permanente atención para las necesidades que ustedes puedan tener. Felicitamos nuevamente este tipo de actividades, esperamos poder acompañarles y también poder solucionar y acercarnos aún más en lo que sería la búsqueda de esa verdad y de esa necesidad de soluciones para cada una de nuestra problemática en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por apoyar esa iniciativa de divulgación científica gratuita y muchos éxitos.